André Collins nunca se consideró un hombre que buscaba reconocimiento. Para él, los logros venían por el peso del esfuerzo, no por la necesidad de aplausos. A los 45 años, después de décadas sirviendo a la ciudad de Westbrook, había alcanzado lo que pocos imaginaban posible. No solo dirigía el departamento de policía, sino que también había logrado comprar, con sudor y años de renuncias, una casa cómoda en Owad Hills, un condominio cerrado conocido por su pompa y homogeneidad. Aquella tarde, sofocante de sábado, todo lo que quería era estirar las piernas y sentir el alivio del agua helada de su piscina. Ni radio, ni llamada de emergencia, ni informe. Solo él, el sonido de los pájaros y el balanceo perezoso de las hojas al viento. No era mucho. Era justo lo que necesitaba para sentirse, por unas horas, simplemente como un hombre común. Pero la tranquilidad no duró. Mientras se acomodaba en la tumbona, con los ojos semicerrados por el sol, percibió una sombra que no era de árbol ni de nube. Rebecca Miller, a quien reconoció vagamente de una reunión del condominio, se acercó con pasos firmes y expresión desconfiada. Llevaba el celular como quien se prepara para una denuncia. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó André, ya acostumbrado a ese tipo de acercamientos en su carrera, pero sin esperar jamás encontrarse con ellos en su propio patio. Rebecca, sin rodeos, replicó con una pregunta seca. ¿De qué empresa eres? ¿Seguridad o mantenimiento? El choque inicial fue breve, casi imperceptible, pero André sintió cómo se le revolvía el estómago. Sabía exactamente lo que eso significaba, pero vaciló un instante antes de responder. Cuando dijo, de forma contenida, que era el propietario de la casa, la incredulidad estampada en el rostro de ella dejó claro que aquello estaba lejos de ser suficiente. A pesar de haberse acostumbrado a enfrentar el prejuicio en muchos ambientes, Andrés sintió algo distinto en ese momento, una mezcla de decepción y cansancio. No era solo el hecho de ser cuestionado por el color de su piel. Era el lugar, ese patio, esa piscina, esas paredes habían sido conquistadas con décadas de dedicación, privaciones y jornadas dobles. Allí, por primera vez en mucho tiempo, él era el dueño de su propia historia. Y, aún así, alguien conseguía robarle esa sensación de pertenencia en segundos. André respiró hondo, tratando de mantener el equilibrio, pero el nudo en la garganta era difícil de tragar. Conocía aquella mirada de Rebecca. Ya la había visto en 1900. Los rostros de colegas de profesión, de ciudadanos que no lo reconocían en su cargo e incluso de vecinos. Era siempre la misma mezcla de superioridad, sorpresa y desconfianza. Solo que, ahora, estaba dentro de su casa. Rebecca, sin embargo, parecía decidida a no conformarse. Empezó a cuestionar de forma brusca, exigiendo saber desde hace cuánto tiempo estaba allí, pidiendo algún tipo de comprobante. Su voz cortaba el silencio de la tarde como una advertencia al resto del condominio, llamando la atención de vecinos que, curiosos, comenzaron a asomarse por ventanas y balcones. André miró a su alrededor y se dio cuenta de que, de repente, su vida privada se había transformado en un espectáculo público, sin su permiso. El malestar fue creciendo, pero lo que más dolía era la constatación de que, no importaba lo que dijera, para ella él no pasaba de ser otro intruso, alguien que tendría que justificar su existencia. Pensó en sacar su cartera, mostrar su identificación o incluso el distintivo, pero se detuvo. ¿Por qué debería probar algo que era obvio? Era su casa, y aún así sentía que, si no lo hacía, la humillación solo aumentaría. Respirando hondo, André optó por mantener la calma. Se levantó despacio, enfrentando las miradas inquisitivas de Rebecca y de los otros moradores, que ahora observaban la escena con interés velado. La experiencia en el trabajo le había enseñado que, en situaciones así, la compostura era un arma poderosa. Con un tono firme pero educado, se identificó. Mi nombre es André Collins. Soy residente de este condominio desde hace años. El silencio que siguió no fue de aprobación ni de comprensión, sino de pura incredulidad. A juzgar por las expresiones a su alrededor, muchos allí compartían la misma sorpresa. André estaba acostumbrado a conquistar su espacio con trabajo e integridad, pero darse cuenta de que hasta sus vecinos no lo veían como parte legítima de ese ambiente era un golpe difícil de asimilar. Cuando Rebecca, aún escéptica, replicó diciendo que nunca lo había visto por allí, André se encontró ante un dilema: insistir en probar su posición o simplemente dejar morir el asunto.
Eligió el primer camino. Con un gesto lento y controlado, sacó su celular y mostró una foto de él y su esposa junto a la piscina. «Este es mi hogar», dijo, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Rebeca vaciló, pero antes de que pudiera responder, uno de los vecinos murmuró: «Es él, el nuevo jefe de policía de la ciudad». El murmullo se extendió rápidamente, y la expresión de Rebeca pasó de la desconfianza al bochorno. Aún así, Andrés sintió que no había ganado nada. La lucha contra el prejuicio no tenía un final feliz inmediato, pero aquel momento sirvió como un recordatorio doloroso de que aún había mucho por hacer. Andrés se volvió a sentar, esta vez más tenso que antes. Podía sentir el peso de las miradas sobre él, aún sin encararlas directamente. Sabía que, para muchos allí, él era ahora más que un vecino. Era una revelación incómoda. Hasta entonces la comunidad prefería creer que, en Howard Hills, las cosas estaban por encima de los problemas comunes de la sociedad. ¿Racismo? Eso no existía allí, o al menos era lo que todos querían pensar. Pero Andrés sabía la verdad. Sabía que el silencio no era señal de ausencia de prejuicio, sino simplemente de su presencia disfrazada. Y ahora, gracias a la insistencia de Rebeca, ese velo empezaba a deshacerse, aunque nadie quisiera admitirlo. Poco a poco, la gente empezó a dispersarse, regresando a sus balcones o cerrando ventanas. Rebeca permaneció quieta, como digiriendo el bochorno, pero sin decir nada más. André deseó, por un instante, que aquel episodio fuera solo una pesadilla, algo que pudiera borrar de la memoria, pero sabía que no era tan simple. Aquellas heridas, abiertas en público, necesitaban más que una disculpa superficial para cicatrizar. Miró hacia la piscina, la misma que, minutos antes, era su refugio, y se dio cuenta de que su descanso había terminado. Se levantó, miró a Rebeca por última vez y caminó hacia la puerta de su casa. Por hoy, la lucha había terminado, pero sentía que, en algún nivel, apenas estaba comenzando. Dentro de la casa, André trató de recuperar la paz. Se sentó en la sala, aún mojado por el breve chapuzón interrumpido, y tomó el periódico que había dejado en la mesa de centro. Las palabras impresas ante sus ojos parecían flotar, sin tener mucho sentido. Su mente seguía atada a la escena de minutos atrás. Era una amarga ironía. Él, un hombre que había pasado buena parte de su vida defendiendo a otros del prejuicio, los abusos y las injusticias, se había convertido en víctima de todo eso en su propio espacio seguro. Pensó en llamar a su esposa, que estaba en un viaje de trabajo, pero desistió. No quería preocuparla, ni permitir que el incidente contaminara el merecido momento de descanso que ella también tenía. A medida que pasaban las horas, André comenzó a reflexionar sobre lo que podía hacer al respecto. Sabía que, como líder, su posición venía con responsabilidades. Ignorar lo sucedido sería fácil, pero él no era del tipo que elegía el camino más sencillo. Pensó en los otros moradores, en los empleados del condominio, en quienes más podrían estar enfrentando discriminaciones veladas, sin voz para reaccionar. Tal vez aquella fuera una oportunidad para sacar el problema a la luz, para confrontar un ambiente que se enorgullecía de ser ejemplar, pero que escondía cicatrices profundas. Andrés cerró el periódico, miró hacia afuera por la ventana y tomó una decisión. Enfrentaría aquello con la misma determinación con que enfrentaba los desafíos en la fuerza policial. Al día siguiente, Andrés se reunió con la administración del condominio. Quería dejar claro que ese tipo de situación era inaceptable y que se debían hacer cambios. Al principio, los administradores reaccionaron con cautela, quizá incluso con cierta resistencia velada. Pero André fue firme. La imagen que este lugar vende no puede ser solo una fachada. Howard Hills debe ser un verdadero ejemplo de convivencia, no únicamente de estatus. Poco a poco, el peso de sus palabras empezó a hacer efecto. Sugirió no solo reuniones más frecuentes entre los moradores, sino también la implementación de un programa de concienciación. No bastaba con que la gente fuera educada. Era necesario que entendieran el impacto de sus actitudes. Al mismo tiempo, Andrés sabía que eso no cambiaría las cosas de la noche a la mañana. Confiaba en que el primer paso era exponer el problema, crear un espacio donde pudiera ser discutido y enfrentado. Para su sorpresa, algunas personas empezaron a mostrar apoyo. Un vecino más joven, con quien André apenas había intercambiado palabras antes, se acercó tras la reunión.
Es bueno ver a alguien tomando la iniciativa en esto, dijo el joven con una sonrisa tímida. André agradeció, pero sabía que el camino sería largo. No buscaba aplausos. Lo que realmente quería era asegurar que el prejuicio no tuviera más lugar para prosperar allí. En los días siguientes, André observó pequeños signos de cambio. La administración del condominio distribuyó un comunicado oficial, reconociendo la necesidad de una convivencia más respetuosa e inclusiva. Fue un gesto simbólico, pero importante. Algunos moradores empezaron a conversar más entre sí, cruzando las barreras invisibles que antes los mantenían en círculos separados. André observaba todo eso con una mezcla de escepticismo y esperanza. Sabía que, aunque el episodio con Rebeca había expuesto un problema, no sería suficiente para transformarlo. Cambiar mentalidades requería paciencia, esfuerzo y repetición. Y él estaba dispuesto a hacer su parte. Rebeca, por su parte, permaneció recluida durante algún tiempo. André no la volvió a ver en las reuniones ni en las áreas comunes. Sin embargo, se enteró por otros vecinos de que había comenzado a asistir a sesiones de un grupo de concienciación sobre prejuicios inconscientes. No era algo que él esperara, pero vio en ello una oportunidad para el diálogo. Un día, mientras caminaba por el condominio, la encontró sentada sola en el pequeño jardín central. Ella lo vio acercarse y pareció vacilar, pero no se levantó. André pensó un instante antes de hablar. No había enojo en sus palabras, solo una calma firme. «Sabes, no espero que cambies de la noche a la mañana, pero estoy aquí para conversar, si quieres». Rebeca simplemente asintió, sin decir nada, pero André notó un leve temblor en sus manos, como quien carga un peso que aún no sabe cómo soltar. Conforme pasaban las semanas, la dinámica del condominio se volvía más evidente. Aquellos encuentros comunitarios sugeridos por André empezaron a tomar forma, atrayendo cada vez a más moradores. No eran eventos grandiosos, sino reuniones sinceras, donde las personas podían compartir experiencias y aprender unas de otras. André nunca quiso que aquello se convirtiera en un espectáculo. Para él, lo esencial era crear un espacio seguro donde la gente se confrontara, no entre sí, sino con sus propios prejuicios. Y aunque los avances eran lentos, eran reales. Pequeños gestos empezaron a surgir. Vecinos que antes apenas se saludaban, ahora se detenían a conversar. Otras familias que, como la de André, también se sentían desplazadas, comenzaron a involucrarse más en la comunidad. Mientras tanto, Rebeca mostraba señales de cambio. En una ocasión, durante uno de los encuentros, se levantó y compartió su experiencia. Habló sobre el impacto del prejuicio que había demostrado y de cómo eso había afectado no solo a André, sino a toda su percepción de sí misma. André, observando desde su lugar, sintió una mezcla de sorpresa y aprobación. No se trataba de disculpas públicas o de un arrepentimiento exagerado. Se trataba de reconocer el error y demostrar un esfuerzo genuino por mejorar. Sabía que las palabras eran solo el comienzo. La verdadera prueba vendría en lo cotidiano, en actos concretos, en esos momentos en que nadie estuviera mirando. Pero aquel paso, por pequeño que fuera, ya representaba una victoria silenciosa. A medida que la rutina del condominio cambiaba, André comenzó a notar algo inesperado. Él mismo estaba aprendiendo con aquella experiencia. Aunque su intención inicial fue simplemente exponer el problema, descubrió que el camino también lo transformaba. Al participar en las reuniones y escuchar los relatos de otras familias, se dio cuenta de que el prejuicio, muchas veces, estaba impregnado en detalles tan sutiles que pasaban desapercibidos. Eso hizo que se volviera más atento, más reflexivo sobre sus propias actitudes, e incluso más empático con personas como Rebeca, que ahora intentaban reparar sus errores. André entendía que el progreso venía en olas, a veces fuertes y visibles, a veces apenas como una brisa ligera, casi imperceptible, pero que aún así alteraba el ambiente a su alrededor. Rebeca también pasó a ser una presencia constante en los encuentros. Poco a poco, dejó de ser vista únicamente como la mujer del incidente, y comenzó a integrarse al grupo. Aún había miradas desconfiadas y algunas reservas, pero su actitud de escuchar más que hablar ganó el respeto de muchos. Por su parte, André mantenía una postura tranquila, sin señalar ni guardar rencor. Sabía que el verdadero progreso era lento, pero creía que cada pequeño paso adelante contaba. Y lo que antes parecía ser un simple malestar en el condominio se transformaba, gradualmente,
en una comunidad más consciente, más unida y sobre todo más humana. André continuó liderando los encuentros comunitarios con la misma calma y determinación que siempre lo habían caracterizado. Sabía que no bastaba con señalar problemas, era preciso crear soluciones. Por ello, además de las conversaciones sobre prejuicios, comenzó a sugerir acciones prácticas para fortalecer los lazos entre los moradores. Propuso actividades conjuntas, como jornadas para mejorar las áreas comunes y pequeños eventos culturales, que reflejaran la diversidad de la ciudad. Poco a poco, las iniciativas comenzaron a dar frutos. Algunas familias, antes aisladas, empezaron a interactuar más. Nuevos moradores, provenientes de contextos diferentes, encontraban un ambiente más acogedor. André no se ilusionaba. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero sentía que, al menos, las personas estaban más dispuestas a mirarse a sí mismas. Rebeca, por su parte, mostraba cambios notables en su comportamiento. No era algo instantáneo ni teatral, sino progresivo y genuino. Empezó a saludar a la gente en el condominio, a escuchar más durante los encuentros y, eventualmente, a compartir su propia jornada de aprendizaje. André la observaba con una mezcla de cautela y esperanza. Entendía que las cicatrices de episodios de prejuicio no desaparecían de la noche a la mañana, pero veía en Rebeca un ejemplo de que el esfuerzo sincero podía generar resultados. Más que nada, veía en su compromiso una señal de que la transformación individual era posible. No se trataba de absolución o de perdón automático, sino de un proceso continuo de crecimiento y reconexión con la humanidad que, en algún momento, se había perdido. Los encuentros semanales empezaron a atraer la atención de personas de fuera del condominio. Periodistas locales se enteraron de la iniciativa y pidieron entrevistar a André. Él aceptó, pero con una condición. La historia debía enfocarse en el cambio colectivo y no en su rol individual. Esto no se trata de mí. Se trata de lo que podemos aprender unos de otros, dijo, con la serenidad de quien entiende que, para lograr un impacto duradero, es preciso humildad. El artículo publicado dio visibilidad al trabajo realizado en Howard Hills e inspiró a otros condominios y comunidades de la ciudad a intentar algo similar. De cierta manera, la pequeña ola de concienciación iniciada por André se estaba extendiendo más allá de los muros del condominio, tocando vidas que él ni siquiera conocía. A pesar de todo, el progreso, André sabía que la batalla contra el prejuicio era continua. No se ilusionaba con resultados rápidos ni con soluciones mágicas. Para él, cada paso adelante era una victoria, pero también un recordatorio de que aún quedaba mucho por hacer. Al observar a los moradores que antes lo miraban con desconfianza, André ahora veía rostros más receptivos, más atentos. No esperaba una comunidad perfecta, pero deseaba un ambiente donde, al menos, las personas estuvieran dispuestas a reconocer sus fallas y a crecer a partir de ellas. Y aunque sabía que el camino sería largo, también comprendía que la travesía ya valía la pena. Los meses que siguieron trajeron más transformaciones al condominio. Surgieron nuevas iniciativas a partir de los encuentros comunitarios, grupos de lectura, debates sobre inclusión e incluso eventos que celebraban las diversas culturas presentes en la ciudad. André, que inicialmente solo quería disfrutar de la tranquilidad de su hogar, ahora percibía el impacto que una simple actitud de diálogo y apertura podía generar. No buscaba reconocimiento, pero veía en los pequeños cambios de comportamiento, un saludo sincero, una conversación inesperada en el pasillo, señales de que algo más profundo estaba ocurriendo. Howard Hills se estaba convirtiendo, poco a poco, en un lugar donde las diferencias eran respetadas y donde la comunidad aprendía a crecer unida. Rebeca continuó su camino personal. Poco a poco, se fue acercando más a André y a otros moradores. No era una cercanía forzada, sino algo que surgía de forma natural, a medida que demostraba empatía e interés genuino. Durante uno de los encuentros, admitió, en tono emocionado, que su visión del mundo había cambiado radicalmente. Antes, creía que estaba por encima de esos problemas. No veía el racismo, porque no me afectaba directamente. Ahora, sé que estaba ciega a algo que estaba justo frente a mí. André escuchó en silencio, pero con una leve sensación de alivio. No porque el
problema estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, veía un camino real hacia el entendimiento. Rebecca ya no era la misma persona que lo había abordado con arrogancia aquel día en la piscina. Ella estaba cambiando, y ese cambio, lento y verdadero, era todo lo que André había esperado. La notoriedad del proyecto en Howard Hills acabó llamando la atención de otros liderazgos comunitarios de Westbrook. André fue invitado a hablar en encuentros municipales, a compartir la experiencia del condominio y a mostrar cómo se podía construir una convivencia respetuosa, paso a paso. Aceptó las invitaciones no por vanidad, sino por la posibilidad de inspirar a más personas a reflexionar sobre el impacto de sus actitudes. No se trata de cambiar el mundo entero de una vez, decía él, sino de cambiar la forma en que tratamos a la persona a nuestro lado. Eso ya es un comienzo. Sus palabras resonaban no solo en los encuentros, sino también en artículos locales y en conversaciones que la gente llevaba a sus hogares. Andrés sabía que estaba sembrando algo más grande de lo que imaginaba. Mientras tanto, en el condominio, el ambiente había cambiado. Los encuentros, que antes algunos veían como una obligación, ahora eran esperados con cierta expectativa. Los moradores empezaron a compartir más historias, a escuchar con mayor atención y a darse cuenta de que, en el fondo, todos cargaban batallas personales que podían entenderse mejor con empatía. Andrés se mantenía como una presencia, constante, pero no dominante. Guiaba los encuentros con la serenidad de quien sabe que los cambios más significativos no son ruidosos, sino persistentes. La piscina, que antes fue escenario de un tenso enfrentamiento, ahora era un espacio donde los niños jugaban juntos y donde las conversaciones cordiales ocurrían con frecuencia. Para André, esa transformación sutil era la prueba de que el esfuerzo valía la pena. Con el tiempo, André se dio cuenta de que su lucha ya no era solo suya. Otros moradores empezaron a asumir responsabilidades, proponiendo nuevas ideas para mantener la convivencia armoniosa. La diversidad, que antes se veía como una diferencia molesta, pasó a ser considerada una fortaleza. Aunque André seguía siendo el punto de referencia, ahora sentía que la comunidad avanzaba por sí sola. Continuaba participando en las reuniones e incentivando el diálogo, pero veía que las conversaciones fluían de forma más natural. Los moradores no solo hablaban sobre el prejuicio, actuaban para evitarlo, corrigiéndose mutuamente y aprendiendo de los errores del pasado. Rebecca, por su parte, se convirtió en una pieza importante en ese proceso. Con el tiempo, su voz adquirió un peso diferente, no por autoridad, sino por la sinceridad de quien admite sus fallas y trabaja para superarlas. En una ocasión, durante un evento comunitario, fue una de las oradoras. Sus palabras no buscaban defenderse, sino compartir el aprendizaje. Cometí errores. No estoy aquí para justificar lo que hice, sino para mostrar que todos podemos aprender, cambiar y crecer. André, al oír esas palabras, sintió una discreta punzada de orgullo. No se trataba de él, era acerca de lo que ella y los demás moradores estaban conquistando juntos. El camino aún era largo, pero por primera vez, parecía que todos avanzaban en la misma dirección. Con el tiempo, la transformación en Howard Hills se convirtió en un ejemplo notable para otros condominios y comunidades de la región. La historia de cómo un ambiente elitista y cerrado comenzó a abrazar la diversidad, y la inclusión inspiró debates en consejos comunitarios, escuelas e incluso en empresas locales. André continuó siendo invitado a compartir su experiencia, pero siempre dejaba claro que el mérito era colectivo. Para él, el mayor legado no era el reconocimiento externo, sino el hecho de que sus vecinos, aquellos que antes se mantenían distantes, ahora se sentían cómodos para apoyarse, corregirse y aprender unos de otros. Miraba el futuro, con esperanza, convencido de que si un pequeño grupo podía cambiar tanto, quizá lo mismo fuera posible en otras partes de la ciudad. Sin embargo, André nunca perdió de vista la esencia de su lucha. No se trataba de grandes gestos heroicos, sino de pequeños actos de coraje y humanidad. Sabía que el camino nunca estaría completamente libre de desafíos, pero también comprendía que, al enfrentar el prejuicio con diálogo y acción, había dado un paso importante. Howard Hills no se convirtió en un paraíso perfecto, pero sí en un lugar mejor que antes. Un sitio donde las personas aprendieron a mirarse a sí mismas,
a reconocer sus prejuicios y a trabajar para superarlos. André sabía que esa historia no terminaba allí. Por el contrario, era solo el comienzo de un proceso que esperaba ver repetirse en muchos otros lugares, y con ello, finalmente sintió que aquel espacio, que antes le parecía tan distante, ahora realmente podía llamarse hogar. Con el tiempo, las iniciativas en Owat Hills empezaron a ganar reconocimiento más allá de los límites del condominio. André, siempre comprometido con la evolución de la comunidad, pasó a colaborar con otros líderes locales interesados en replicar el modelo de inclusión. Se organizaron reuniones abiertas en barrios vecinos, y André hizo cuestión de participar en todas, compartiendo su experiencia con humildad. Destacaba que, aunque el progreso era visible, aún quedaba mucho por hacer para erradicar los prejuicios arraigados. Su objetivo era que cada vez más personas se dieran cuenta de que una convivencia justa y empática era posible, siempre que hubiera compromiso y diálogo abierto. Rebeca, por su parte, encontró una nueva motivación en su vida. Se involucró en programas de concienciación y comenzó a actuar como voluntaria en organizaciones que luchaban contra el racismo estructural. El peso del error cometido en el pasado aún la acompañaba, pero ahora transformaba ese recuerdo en un impulso para actuar. Rebeca comprendió que su papel no era solo tratar de compensar lo que había hecho, sino utilizar su posición para promover cambios concretos. Junto a André, se convirtió en una voz activa en el condominio y en la ciudad, demostrando que incluso aquellos que se equivocaron podían contribuir a una sociedad más justa. La relación entre ambos, antes marcada por el conflicto, ahora se basaba en el respeto mutuo y en la colaboración por una causa mayor. Con la expansión de las iniciativas, otros moradores también asumieron roles más activos. Personas que antes se mantenían neutrales ahora se mostraban interesadas en aprender, contribuyendo a transformar el condominio en un ejemplo de convivencia respetuosa. André observaba esos cambios con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que el camino no había sido fácil, pero ver el impacto del esfuerzo colectivo lo motivaba a seguir adelante. Los encuentros ya no eran simplemente un espacio para discutir problemas, se convirtieron en un lugar donde las ideas florecían, donde se construían soluciones en conjunto. Al final de cada reunión, Andrés solía agradecer a todos por su presencia, pero dentro de sí también agradecía la oportunidad de vivir aquella transformación. Rebeca, por su parte, sorprendía al convertirse en una de las mayores defensoras del cambio. No solo participaba activamente en las discusiones, sino que también traía nuevas sugerencias, invitaba a expertos a dar charlas y ayudaba a organizar eventos inclusivos. André entendía que el camino de 1900 Rebeca no era sobre redimirse ante los ojos de los demás, sino sobre redescubrir su papel en la sociedad. Había dejado de ser una espectadora pasiva para convertirse en una agente de transformación, y eso inspiraba a otros moradores a hacer lo mismo. Lo que antes parecía un escenario lejano ahora se consolidaba, un lugar donde las diferencias eran acogidas, donde la comunidad se esforzaba por crecer unida y donde todos, sin excepción, tenían algo que enseñar y aprender. Al final de un año, Owat Hills se había transformado en algo más que un condominio de lujo. Se había convertido en un ejemplo de cómo el cambio podía comenzar con un solo gesto, la insistencia de un residente en no aceptar el status quo. André, aunque modesto respecto a sus propios méritos, sabía que aquella jornada había tocado muchas vidas, incluida la suya. Sentía que no solo había ayudado a crear un ambiente más inclusivo, sino que también había aprendido de sus vecinos, de sus historias, y hasta cierto punto, de sí mismo. Mirando hacia atrás, comprendía que lo que comenzó como una situación embarazosa al borde de una piscina se había desdoblado en algo mucho mayor. La historia de André y Rebeca, así como la de la comunidad de Owat Hills, se difundió por la ciudad, convirtiéndose en un modelo para otros lugares. No era perfecta, y André lo sabía. Todavía quedaban desafíos por delante, pero ahora había también una voluntad colectiva para enfrentarlos. Continuaba creyendo que pequeños cambios, sumados con el tiempo, tenían el poder de construir un futuro mejor. Y con esa convicción, miraba al horizonte, seguro de que lo que comenzaron allí no sería olvidado tan pronto. Al fin y al cabo, el verdadero progreso no se medía solo por las conquistas materiales, sino por los puentes construidos entre las personas
y por las barreras que, juntos, decidieron derribar. Con el tiempo, las iniciativas en Howard Hills comenzaron a ganar reconocimiento más allá de los límites del condominio. André, siempre comprometido con la evolución de la comunidad, pasó a colaborar con otros líderes locales interesados en replicar el modelo de inclusión. Se organizaron reuniones abiertas en barrios vecinos, y André hizo cuestión de participar en todas, compartiendo su experiencia con humildad. Destacaba que, aunque el progreso era visible, aún quedaba mucho por hacer para erradicar los prejuicios arraigados. Su objetivo era que cada vez más personas se dieran cuenta de que una convivencia justa y empática era posible, siempre que hubiera compromiso y diálogo abierto. Rebeca, por su parte, encontró una nueva motivación en su vida. Se involucró en programas de concienciación y comenzó a actuar como voluntaria en organizaciones que luchaban contra el racismo estructural. El peso del error cometido en el pasado aún la acompañaba, pero ahora transformaba ese recuerdo en un impulso para actuar. Rebeca comprendió que su papel no era solo tratar de compensar lo que había hecho, sino utilizar su posición para promover cambios concretos. Junto a André, se convirtió en una voz activa en el condominio y en la ciudad, demostrando que incluso aquellos que se equivocaron podían contribuir a una sociedad más justa. La relación entre ambos, antes marcada por el conflicto, ahora se basaba en el respeto mutuo y en la colaboración por una causa mayor. Con la expansión de las iniciativas, otros moradores también asumieron roles más activos. Personas que antes se mantenían neutrales, ahora se mostraban interesadas en aprender, contribuyendo a transformar el condominio en un ejemplo de convivencia respetuosa. André observaba esos cambios con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que el camino no había sido fácil, pero ver el impacto del esfuerzo colectivo lo motivaba a seguir adelante. Los encuentros ya no eran simplemente un espacio para discutir problemas. Se convirtieron en un lugar donde las ideas florecían, donde se construían soluciones en conjunto. Al final de cada reunión, André solía agradecer a todos por su presencia, pero dentro de sí también agradecía la oportunidad de vivir aquella transformación. Rebeca, por su parte, sorprendía al convertirse en una de las mayores defensoras del cambio. No solo participaba activamente en las discusiones, sino que también traía nuevas sugerencias, invitaba a expertos a dar charlas y ayudaba a organizar eventos inclusivos. André entendía que el camino de Rebeca no era sobre redimirse ante los ojos de los demás, sino sobre redescubrir su papel en la sociedad. Había dejado de ser una espectadora pasiva para convertirse en una agente de transformación, y eso inspiraba a otros moradores a hacer lo mismo. Lo que antes parecía un escenario lejano, ahora se consolidaba. Un lugar donde las diferencias eran acogidas, donde la comunidad se esforzaba por crecer unida, y donde todos, sin excepción, tenían algo que enseñar y aprender. Al final de un año, Howard Hills se había transformado en algo más que un condominio de lujo. Se había convertido en un ejemplo de cómo el cambio podía comenzar con un solo gesto, la insistencia de un residente en no aceptar el status quo. André, aunque modesto respecto a sus propios méritos, sabía que aquella jornada había tocado muchas vidas, incluida la suya. Sentía que no solo había ayudado a crear un ambiente más inclusivo, sino que también había aprendido de sus vecinos, de sus historias y, hasta cierto punto, de sí mismo. Mirando hacia atrás, comprendía que lo que comenzó como una situación embarazosa, al borde de una piscina, se había desdoblado en algo mucho mayor. La historia de André y Rebeca, así como la de la comunidad de Howard Hills, se difundió por la ciudad, convirtiéndose en un modelo para otros lugares. No era perfecta, y André lo sabía. Todavía quedaban desafíos por delante. Pero ahora había también una voluntad colectiva para enfrentarlos. Continuaba creyendo que pequeños cambios, sumados con el tiempo, tenían el poder de construir un futuro mejor. Y con esa convicción, miraba al horizonte, seguro de que lo que comenzaron allí no sería olvidado tan pronto. Al fin y al cabo, el verdadero progreso no se medía solo por las conquistas materiales, sino por los puentes construidos entre las personas y por las barreras que, juntos, decidieron derribar.